Bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural La Avenida de Cascante, ponentes, alumnas y alumnos presentes en sala y online, así como a todas las personas que, aprovechando esta magnífica tarde de viernes, nos acompañáis como oyentes. El pasado lunes comenzábamos la 16ª Semana Romana de Cascante bajo el título Salud Pública, Gestión Sanitaria y la Protección de la Salud en el Mundo Romano, con el acto de apertura y la charla pórtica impartida por el profesor doctor don Javier Andreu Pintado. Entre hoy y mañana abordaremos 7 ponencias, a cual más enriquecedora. Y vamos a tener ponentes venidos de diferentes universidades, desde Lille, Coimbra, UNED, Sevilla, Zaragoza o Castilla-La Mancha, incluso personal adscrito al Ayuntamiento de Barcelona. Quiero recordar a todas las personas que figuran inscritas en el curso que a la entrada hay que firmar la hoja de asistencia. También queremos informar desde la organización que tenemos que cumplir con la normativa COVID-19 y por ello hay que respetar las distancias de seguridad, el uso de mascarilla, la utilización de geles y demás medidas preventivas. El programa de esta tarde es intenso. Consta de una conferencia inaugural, después tendremos una pausa para tomar un café de media hora y a continuación tendremos 2 conferencias para terminar finalmente con el debate. Para el desarrollo correcto de esta sesión, rogamos a todos los presentes que sean puntuales cuando así se les indique desde la organización. Finalmente, recordar a los presentes que apaguen los teléfonos móviles. Y comenzamos esta tarde con la conferencia inaugural con el título Pandemias y gestión de la salud pública en la Roma antigua. Imparte esta conferencia el profesor doctor don Javier Arce Martínez, que nació en una población muy vecina, Zaragoza, hace ya varias décadas, y entre su amplio currículum ha sido profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, director de la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma. Actualmente ejerce como profesor emérito de Arqueología Romana en la Universidad de Lille, en Francia. En la década de los 90, por hablar algo de su currículum, coordinó junto con Jan Wood de la ciudad de Leeds y Evangelos Chirsos de Atenas el proyecto de Transformation of the Roman World de la European Science Foundation. Ha escrito numerosos libros a lo largo de su extensa carrera, entre los que citaremos, por hablar de algunos de ellos, Esperando a los árabes, Bárbaros y romanos en Hispania, Funus Imperatorum, los funerales de los emperadores romanos, y Constantinopla, la creación de una ciudad, de Constantino a Teodosio I. Pero dada su extensa bibliografía y que las presentaciones las debemos de hacer cortas para respetar el horario, le damos la bienvenida a esta ciudad de Cascante. También sabemos de sus orígenes navarros, que es una de esas pequeñas sorpresas que surgen de vez en cuando al organizar estos eventos. Y en cualquier caso, lo dicho, bienvenido y le cedo la palabra para que nos ilustre. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por estas palabras de presentación. Tengo que agradecer a las personas que me han invitado a participar en este coloquio o curso, no sé cómo se llama exactamente, Javier Andreu, Marta Gómara, a la UNED de Tudela y a la Asociación Vicus por haber organizado esta entusiasta actividad que pone en movimiento a muchos amantes de la antigüedad en esta zona y fuera de esta zona. Tengo que advertirles una cosa. He sido operado recientemente de cataratas y resulta que todavía no dispongo de mis gafas correctas. Por lo tanto, si me ven ustedes a veces depender un poco demasiado de mi papel, es por esa razón. Y paso directamente al tema de esta tarde, que es un tema que he de decir que es muy triste, que no me gusta mucho precisamente porque es muy triste, que tiene algunos paralelismos, pero solo algunos, con la situación actual que hemos sufrido y seguimos sufriendo en algunos sitios más que en otros, de la pandemia del COVID-19. Pero vamos a hablar de la antigüedad, y no solo, porque hablaremos también de la Edad Media. En primer lugar, epidemias y pestes son recurrentes en la historia de la humanidad. Todo el mundo lo sabe. Las leemos en los relatos de los historiadores o escritores, unas veces testigos o no, que son en los que nos basamos para reconstruir sus causas, origen, efectos y consecuencias. Muchos autores, nos han dejado una descripción de las mismas
y entre ellos podemos citar al autor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe, en su Diario del año de la peste, que describe la de Londres del año 1665. ¿Quién no recuerda la descripción de la peste de Milán del año 1630 por Alessandro Manzoni en los últimos capítulos de su famoso libro I Promessi Sposi? ¿Quién no ha leído La peste de Albert Camus? Relatos espeluznantes, conmovedores y aleccionadores de la condición humana. Podemos leer de forma semejante descripciones parecidas en historiadores del siglo V a.C., del siglo VI después de Cristo o del siglo XIV, en plena Edad Media, final de la Edad Media. Es precisamente este siglo, entre 1340 y 1350, cuando la peste negra afectó de manera brutal a toda Europa. El historiador Tucídides, que lo tienen ustedes en un excelente retrato del Museo del Louvre, el historiador Tucídides en el siglo V a.C., siglo V, describe así la peste de Atenas, de la que fue testigo y víctima él mismo, aunque se salvó. Y cito: a las gentes les atacaban al principio de repente fuertes fiebres en la cabeza. Sus ojos se enrojecían y se inflamaban, y a estos síntomas sucedían estornudos y ronqueras, y al cabo de un tiempo les venía una fuerte tos, les venían violentos espasmos después, y el cuerpo estaba enrojecido y recubierto de pequeñas ampollas y llagas. Fin de la cita. Se ha hablado de que se trató de una epidemia de viruela, distinta de la que sucedió después en Europa en el siglo XIV, que fue la peste bubónica y de la que hablaremos. Y piensen ustedes que Tucídides no es médico, es un historiador, testigo presencial de lo que está viendo, pero la potencia de su relato nos pone en contacto con la violencia de esta peste de Atenas, que se da, como ustedes saben, al mismo tiempo que la guerra contra los espartanos, la guerra del Peloponeso, que hace que la tragedia para los atenienses sea todavía mayor. Hemos hecho referencia a la peste bubónica del siglo XIV, la llamada peste negra. Y en efecto, la historiadora norteamericana Barbara Tuchman, en su sugestivo y apasionante libro que les recomiendo, Un espejo lejano, la describe así basándose en documentos de la época. Cito: en octubre de 1347, barcos genoveses llegaron a Mesina, en Sicilia, con cadáveres y remeros agonizantes. Los marineros enfermos mostraban extensas hinchazones negras del tamaño de un huevo o una manzana en las axilas y en las ingles, de las cuales brotaba sangre y pus. Los pacientes, tras crueles dolores, fallecían a los 5 días de haber manifestado los primeros síntomas. Aparecieron otros síntomas distintos al propagarse la enfermedad: fiebre continua y expectoraciones sanguinolentas en lugar de hinchazones o bubos. Olía mal cuanto salía de su cuerpo: aliento, sudor, sangre de los bubos y pulmones, y orina y excrementos sólidos ennegrecidos por el flujo sanguíneo. Fin de la cita. El historiador francés contemporáneo de los hechos, Froissart, escribió que, cito, murió 1/3 del mundo. Fin de la cita. La huida era la única salvación para las gentes que podían permitírselo. Pero como escribió el cronista escocés John de Fordham, cito, la epidemia atacó sobre todo a los ínfimos y a la plebe y rara vez a los magnates. Fin de la cita. Es un historiador contemporáneo, inglés. Las consecuencias, continúa Barbara Tuchman, en el campo
y en el trabajo agrícola fueron terribles. En las zonas rurales, los campesinos caían muertos en los caminos, en las tierras de labor y en las casas. Los campesinos no recogían las mieses maduras ni atendían al ganado. Los bueyes y los asnos, las ovejas y las cabras, los cerdos y las gallinas campaban a sus anchas y sucumbían también a la pestilencia. Los campos se quedaban sin trabajadores. Fin de la cita. Esta descripción que hace Bárbara Tuchman, basada en documentación de finales del siglo XIV, no resulta muy diferente de la que hace el historiador Procopio ni de la que hace Gregorio de Tours, pocos años después de la peste de Justiniano en el año 542, es decir, a la mitad del siglo VI después de Cristo, cuando esta peste se propagó hasta Hispania y la Galia. Y dice el obispo Gregorio de Tours, que escribe contemporáneamente: un barco que venía de Hispania con su carga habitual había atracado en el puerto de Marsella. Relata el obispo de Tours, llevando dentro, desgraciadamente, el origen de la enfermedad. Muchos habitantes compraron diversas mercancías y al poco tiempo una casa que estaba habitada por 8 personas se quedaba vacía, muriendo todos sus habitantes a causa del contagio. Esta epidemia incendiaria, después de que desapareciese por algún tiempo, se reavivó como una llama y arrasó a toda la ciudad de Marsella con el fuego de la enfermedad. Fin de la cita de Gregorio. Las cosas no acabarían ahí, efectivamente. En el año 693, los obispos de la Narbonense, la región al norte de los Pirineos, no pudieron asistir al 16 Concilio de Toledo porque la plaga inguinal, así la llaman las fuentes, devastaba la región. Al año siguiente, 694, el 17 Concilio de Toledo hace referencia otra vez a que la región de la Narbonense estaba casi despoblada como consecuencia de la peste. Con anterioridad, en época del rey Égica, el año 688, la crónica del año 754 señala que a los abusos de este rey Égica se unió, para desgracia del pueblo godo en Hispania, la plaga bubónica. Se extendió, dice la crónica, in misericorder. Esta es la palabra exacta. La peste debió de ser in misericordia con la población. En un texto que conocemos como las Consularia Caesar Augustana, se señala que el año de 542, en ese año, la plaga inguinal afectó prácticamente a toda la península ibérica. El autor no dice más, es suficiente. Todos saben qué fue la plaga inguinal y sus consecuencias. Por nuestra parte, nosotros sabemos que la plaga que llegó a la Galia e Hispania era la misma que se desencadenó en Constantinopla en el año 541 y que duró varios años, apareciendo y desapareciendo de forma intermitente, transmitiéndose por los traslados y contactos entre las personas. Todas las comparaciones con lo que nos ha pasado recientemente en el mundo se las dejo a cada uno de ustedes para que vayan haciendo referencias o no a lo que leemos en la antigüedad. A lo que leemos en la antigüedad con una distancia de casi más de 1000 años, porque entre el siglo V y el siglo VI, V después de Jesucristo, estamos igual, Justiniano o Tucídides. Sabemos que la plaga que llegó a Constantinopla, probablemente desde Etiopía, se extendió después por todo el Mediterráneo. Procopio, el historiador de Justiniano, estaba allí y, como casi 1000 años antes en la Atenas de Pericles, describió, imitando el estilo de Tucídides, lo que vio. Procopio habla de 5000 o más muertos diarios
Y desgraciadamente hoy hemos comprobado que la cifra del historiador no tiene por qué ser interpretada como demasiado exagerada, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias y médicas del siglo VI después de Cristo. Procopio habla también de cadáveres amontonados por las calles, de vómitos de sangre de los que sufrían, de los desastres que ocasionó y de que llegó incluso a afectar al mismo emperador, Justiniano, de modo que incluso pensó dejar su gobierno a su esposa Teodora, aunque al final se salvó. ¿Quién no puede no acordarse ahora de Boris Johnson, el primer ministro británico? Pero es que también el líder de la democracia ateniense, Pericles, pereció él mismo como consecuencia de la peste de Atenas, y con él 2 de sus hijos. Hemos visto que algunos autores dicen que la peste afectó casi exclusivamente a los pobres y desfavorecidos. No es exacto. La epidemia no respeta a nadie. En Constantinopla, Procopio dice que el clímax de la epidemia duró 3 meses, aunque fue recurrente, apareciendo y desapareciendo aquí y allá a intervalos durante muchos años. Naturalmente que tenemos noticias en las fuentes antiguas de muchas otras epidemias o pestes, pero en pocas ocasiones disponemos de un relato de un testigo presencial. Los historiadores Procopio y Tucídides escribieron sobre su experiencia personal en Atenas o en Constantinopla. Pero, por ejemplo, para la peste de época de Marco Aurelio, aquí lo tienen ustedes en un retrato también del Museo del Louvre, para la peste de Marco Aurelio, de los años 160 y 180 después de Cristo, nuestros datos no provienen de testigos directos, sino de historiadores muy posteriores. Provienen de una historia llamada la Historia Augusta, escrita por un autor desconocido 200 años después de la peste o de noticias fragmentarias. Es una lástima que un personaje como el médico Galeno, que estaba en Roma en ese momento, a mediados del siglo II después de Cristo, un poco más adelante, estando en Roma, cuando surgió la epidemia, no escribiera más sobre ella, a pesar de su ingente obra en forma de tratados y observaciones sobre las enfermedades. Pero Galeno se limitó prácticamente a testimoniar que murieron 8 de sus esclavos que vivían en su casa, y él después huyó de la ciudad y se fue a Pérgamo en Asia Menor. Pérgamo, una ciudad famosa e importante por su escuela médica. Y se ha acusado a Galeno de traicionar a su profesión por salvar su vida. Otros autores describen esta peste de la época de Marco Aurelio, pero de manera muy genérica. Un escritor cristiano, Orosio, en los primeros años del siglo V después de Cristo, hacia el año 420, es escueto pero eficaz y subraya los aspectos económicos de la peste. Cito: siguió una epidemia, lues en latín, que se extendió por todas las provincias y tan gran pestilencia, en este caso utiliza la palabra pestilentia, arrasó toda Italia de forma que por todas partes las vilae, los campos y las ciudades quedaron sin cultivadores y abandonadas por sus habitantes, quedando todo en ruinas. Agri atque opera sine cultore aut habitatore deserta, o sea, abandonados los ópida y las vilae y los campos. Recuérdese que esta es casi la misma descripción que hace Froissart de la peste del siglo XIV, la famosa peste bubónica. Estas epidemias, las que hemos elegido aquí como ejemplo, la de Atenas, la de Marco Aurelio y la de Justiniano, aquí lo tienen ustedes a Justiniano, el famoso mosaico de Ravenna. No tenemos un retrato de Procopio, sí lo tenemos de Tucídides, pero no de Procopio con seguridad, pero este es el emperador bizantino del siglo VI, Justiniano. Estas epidemias descritas, como digo, por estos historiadores, poseen una serie de elementos comunes que merece la pena
subrayar. Hay una serie de elementos que vamos a ver cuáles son. Los autores que describen estas tres epidemias, primero, no saben exactamente dónde se originaron, pero los tres apuntan al mismo sitio, al oriente, a las regiones orientales. Y quien no ha oído hablar tantas veces, quizá con certeza o sin ella, que el COVID proviene de Oriente, de China. Tucídides indica que se originó en Etiopía o en Egipto, en Libia, más tarde el Imperio Persa y finalmente llega por mar, por el Pireo, a Atenas. Procopio en el siglo VI habla de que la peste de Constantinopla, donde reside él en ese momento, comenzó en Pelusium, en Egipto, siguió por Alejandría, luego por Palestina, Siria y finalmente Constantinopla. El autor de la Historia Augusta, que narra la peste de época de Marco Aurelio, apunta también al oriente, a Seleucia, en el Tigris, enfrente del Bagdad actual, y luego, afectando al ejército romano que seguía a Lucio Vero, que se encontraba allí en campaña contra los persas, le sigue casi durante todo el camino de regreso hasta su muerte, él también víctima de la peste. De manera que es ese oriente misterioso, si ustedes quieren, el que ya en la antigüedad hace pensar a estos tres historiadores, la Historia Augusta, la guerra del Peloponeso y las guerras de Procopio, que los tres indican que esto viene de Oriente, que esto no puede venir de otro sitio. Esto es significativo, por lo menos, que coinciden los tres a gran distancia el uno del otro. Tampoco estos tres historiadores saben a ciencia cierta de qué tipo de enfermedad se trata. Ellos la definen como nosos o como loimos en griego, lues pestilentia en latín, y por las descripciones que hacen no es fácil identificar un tipo concreto de epidemia, de modo que los especialistas modernos debaten sobre si se trató en unos casos de la viruela, Atenas, de la peste bubónica, Constantinopla u otra. Lo que sí es cierto es que todos coinciden en que los médicos son incapaces de encontrar un remedio eficaz contra ellas, contra la peste. No saben lo que es. Es un enemigo silencioso, dicen, lo nunca visto. Como observa Procopio, a propósito de los médicos de Constantinopla, estos, aun siendo los mejores y los más reputados, Constantinopla, la capital, nueva capital después del siglo IV con Constantino, aun siendo los mejores y los más reputados, no podían ni sabían hacer nada ante una peste tan virulenta y desconocida. En el caso de Hispania tenemos un testimonio que demuestra que a partir o durante la epidemia las autoridades se preocuparon por la profesión médica de manera especial. Esto se evidencia en el libro 9 del Liber Iudicum, compendio de leyes visigodas, que puede reflejar sus intentos por afrontar las enfermedades. La necesidad de disponer de médicos y de la transmisión por enseñar la profesión de la medicina como ciencia se expresa en que un doctor puede solicitar el honorario de 12 solidi, 12 monedas de oro, una cantidad enorme para la época. Y eso lo puede pedir un médico porque se considera necesario y útil para la sociedad en ese momento, quizá como consecuencia de la emergencia de esta peste que asoló también a Hispania. Por lo tanto, como dice también el historiador Procopio, no quedaba más remedio que atribuir a Dios la causa del mal, y era Él el origen y la solución. Para el pueblo no cabía otra explicación ante la peste que pensar que era consecuencia de la ira divina. Y de aquí vienen las visiones apocalípticas, interpretaciones de los cristianos, de los autores cristianos, sobre las pestes. Y ante la ineficacia de la medicina se podía recurrir a toda clase de sortilegios, conjuros, prácticas mágicas de todo tipo que están, por otro lado, abundantemente atestiguados para este periodo en los cánones de los concilios y en las leyes, además de, en algunos casos, en la evidencia arqueológica y en las llamadas pizarras visigodas. Creo que aquí oiremos alguna conferencia
que se refiere a estos temas. La reacción de los paganos, por otro lado, fue semejante. Marco Aurelio, ante la epidemia en Roma, cito, hizo venir sacerdotes de todas partes y cumpliendo ritos de origen extranjero, purificó Roma con todo tipo de sacrificios expiatorios y retrasó su salida hacia el frente con el fin de poder celebrar lectisternios, es decir, banquetes en honor de los dioses, según el rito romano, durante 7 días. Y fin de la cita. Es decir, los romanos no pueden recurrir a nada más que a la divinidad. Los cristianos no pueden decir sino que esto es un castigo de Dios. En Atenas, el pueblo reclamaba la ayuda de los dioses también y se preguntaba por qué Atenea, la diosa, u otros dioses no habían salvaguardado la ciudad. Unos años después de la peste, 420 a.C., más o menos en la época de Pericles, aquí lo ven ustedes también en este retrato, los museos de Berlín, se introdujo, poco inmediatamente después de la peste, se introdujo en Atenas el culto de Asclepios. Ahí tienen ustedes el templo de Asclepios reconstruido a los pies de la Acrópolis de Atenas, que luego, como saben, probablemente también fue transformado en una iglesia cristiana. Es decir, hay una continuidad en el siglo VI. Esto es una iglesia con un ábside en este lado, pero antes había sido el templo de Salvador, soteriológico de Asclepios. Templo que se construye inmediatamente después, como si el templo quisiera defender el gran santuario que está encima, la Acrópolis. Otro problema que aparece en los relatos de las 3 pestes y que podemos hacer extensivo a otras de las que tenemos menos información es el de los enterramientos y los fallecidos. El ritual funerario, tan codificado y tan sagrado en la antigüedad, se ve alterado de forma completa y ya no se pueden respetar las leyes que rigen sus protocolos. De esto hemos visto también ejemplos en la televisión a propósito del COVID en diferentes países y hemos oído noticias sobre ello en varias ocasiones. En la antigüedad sucede lo mismo. En la antigüedad esto va a afectar al problema sagrado de los enterramientos, que normalmente, como todos ustedes también saben, son enterramientos que se hacen y deben hacerse fuera de la ciudad. Pero en este momento, en caso de emergencia, no rige ya esa norma o esa ley sagrada. La ciudad se encuentra desbordada. La norma estricta de no poder enterrar dentro de los límites de la ciudad ya no se puede respetar. Y aparecen nuevas leyes y nuevas normas de emergencia. La historia augusta que relata la peste en Roma en la época de Marco Aurelio señala expresamente que los cadáveres, y cito, se transportaban en toda clase de vehículos y carros. Los antoninos, los emperadores antoninos, promulgaron entonces leyes severísimas respecto a la inhumación y a las sepulturas, pues prohibieron que nadie las construyera conforme a su gusto, reglamentación, dice el historiador, que se observa todavía hoy, es decir, a finales del siglo IV después de Cristo. La epidemia en Roma causó la muerte de muchos miles de personas, muchas de ellas entre los ciudadanos más destacados. Y de nuevo estamos en ese tema de a quién afecta la peste. Y Marco Aurelio, dispuso que se erigieran estatuas en honor de los más prestigiosos, homenaje a las víctimas. Pero no fueron solamente los ricos. Los más desfavorecidos no disponían de recursos para llevar a cabo un enterramiento digno y el emperador tuvo la bondad, dice el historiador, que ordenó sepultar los cadáveres de los pobres, incluso a costa del fisco estatal. Atenas se enfrentó ante un problema semejante. Tucídides escribe que según iban muriendo, se acumulaban los cadáveres unos sobre otros. Todos los ritos que hasta entonces habían seguido para enterrar a los muertos fueron trastornados, dice Tucídides. Siglo V a.C., antes hemos oído siglo II y siglo VI, y fue el contagio el que motivó el mayor número de víctimas. La situación en Constantinopla fue similar.
Dice Procopio, en el siglo VI, que los modos de enterramiento acostumbrados tuvieron que abandonarse. Los cadáveres no iban acompañados ya de la habitual procesión ni se realizaban los cánticos habituales, sino que se llevaban hasta el borde del mar y se arrojaban. El emperador Justiniano tuvo que ocuparse de ayudar a hacer los entierros con financiación especial. Nombró a Teodoro, un referendario suyo, para que diera dinero a los necesitados. Los cadáveres se enterraron primero dentro de las torres de la ciudad. Las múltiples torres de las murallas de Teodosio II, y una vez repletas estas, se tiraban los cadáveres fuera. Aquí tienen ustedes las murallas de Constantinopla, del emperador Teodosio II, es decir, de los años 430, 440 después de Cristo, que se rellenaron de los cadáveres para, cuando estaban llenos, definitivamente arrojarlos al mar que se encuentra muy cerca. Esto no es normal. Esto es normal en el ritual, en este caso cristiano, efectivamente, porque estamos en una ciudad, Constantinopla, ya cristiana, casi plenamente cristiana. Un problema muy debatido entre los investigadores, la bibliografía sobre estas tres epidemias es ingente, son las cifras, la lucha de cifras, si ustedes quieren. Los historiadores antiguos hablan de cifras enormes, 5.000 muertos al día, un total de 300.000, 60.000, 30.000, 2.000 muertos al día, nos dice Dion Casio en Roma, aniquilación casi total, al menos de la mitad de la población de la ciudad o incluso del imperio. Y hay quienes hablan de la hipérbole literaria, es decir, que los historiadores antiguos exageran qué significan las declaraciones de algunos autores, y hay posiciones maximalistas y otras minimalistas. Todo esto ha dado lugar a un debate que recientemente se ha acrecentado debido precisamente al enfrentamiento que hemos tenido con esta COVID. Y han aparecido libros, se han hecho muy populares y muy famosos, y artículos científicos de todo tipo, discutiendo unos sobre la veracidad de las fuentes antiguas, sobre su relatividad o sobre el impacto que pudieron tener estas pestes en el final del mundo antiguo, en la caída, vamos a decirlo así, del Imperio Romano. Frente a las opiniones generalistas de grandes historiadores, reaccionó un historiador americano, Frank Gillam, con un importante artículo de 1961 en el que estudiaba inscripciones y papiros que nos informan del bajo reclutamiento en las unidades del ejército en las fechas que corresponden a la plaga de Marco Aurelio, y reconociendo que muchos de nuestros textos literarios son muy genéricos y probablemente exagerados. Y termina por admitir este historiador Gillam que la plaga de Marco Aurelio fue, entre comillas, una gran y destructiva plaga, pero no fue un factor decisivo en la caída del Imperio Romano, como muchos han sostenido y siguen sosteniendo. Es muy difícil saber cuál fue el impacto de las plagas o que las plagas tuvieron en la población, pero sin duda afectaron considerablemente a la economía de las diversas regiones que se vieron implicadas. El dato que nos proporciona Galeno de que murieron los 8 esclavos que tenía en su casa de Roma puede ser significativo de que, entre otros, las plagas golpearon principalmente a estos grupos, y sin esclavos, y con la disminución de los esclavos, la producción, la artesanía y muchos trabajos diversos se pudieron ver seriamente afectados, porque sabemos que la economía antigua romana está basada en la esclavitud. La base de la producción en la antigüedad, repito, estaba basada esencialmente en la esclavitud. En ese sentido, probablemente la muerte de muchos de estos siervos fue un gran impacto para la economía del siglo III, del siglo V antes de Cristo y del siglo VI después de Cristo. La de Marco Aurelio, según nos dicen reiteradamente las fuentes, interesó especialmente también al ejército, que por sus características de desplazamiento y promiscuidad estaba más expuesto al contagio. Ello significó una disminución
de los contingentes militares y del reclutamiento. Y, por tanto, ya que los historiadores han insistido, se fue necesario reclutar tropas de bárbaros, de godos, de vándalos, de alanos, de hunos, para formar parte del ejército romano, con la consiguiente desmilitarización del ejército romano desde el punto de vista de la romanidad. Como ven ustedes, las consecuencias son muy diversas, las interpretaciones son diversas también, pero el fenómeno, o el fenómeno de las pestes, las tres y otras que no estamos tan bien informados, tienen un impacto muy grande en la sociedad, en la economía, en el ejército, etc. Pero no hay remedio. Para evitar las pestes en Roma no hay hospitales. Es curioso que en la ciudad de Roma no hay ningún valetudinarium, por ejemplo, como existe en el ejército, en el campamento romano. Existe un valetudinarium para cuidar a los soldados enfermos o heridos. Pero en la ciudad de Roma, en todos los monumentos que conocemos, templos, foros, etcétera, etcétera, no hay ninguno que podamos identificar como hospital, valetudinarium. No hay. Las condiciones, por lo tanto, en la antigüedad distan mucho de ser semejantes a las nuestras de hoy. No cabe duda de que en algunas fuentes escritas, especialmente las de los autores cristianos, los cristianos que escribieron sobre esto, el carácter apocalíptico y aleccionador fue determinante en la presentación de los efectos devastadores de las epidemias en la antigüedad. Los cristianos anunciaban así el fin del mundo, el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis y la llegada del Anticristo. El historiador Procopio considera en su Historia Secreta, destinada a desprestigiar la figura del emperador Justiniano, que este emperador era justamente eso, el Anticristo, y vino junto con la peste. Y cabe preguntarse en qué medida no influenció esta idea en su presentación de la peste de Constantinopla. Por lo tanto, aunque las descripciones son impresionantes, como hemos leído, el historiador debe tener en cuenta todos estos factores a la hora de evaluar la documentación literaria que tenemos. Y voy acabando. En algunas inscripciones encontramos referencias a personas que en su epitafio recuerdan que han sucumbido a la peste. Y aquí estamos ante documentos o documentación mucho más importante. Ya no es un texto literario, ya es una inscripción que nos dice este señor murió por la peste inguinal. Ahí tenemos un caso importantísimo, grabado en su epitafio. Es el caso, por ejemplo, de una inscripción de Hispania, fechada en el año 609, cuyo texto dice ab inguinali plaga Ovid, murió por la plaga inguinal. Corpus Inscriptionum Latinarum 2, 7, 6, 6, 7. Hubo muchos que no pudieron ni tuvieron medios para encargar una inscripción que les recordase. En las primeras líneas conservadas del llamado bronce de Itálica, que regulaba los precios de los gladiadores, fechada en época de Marco Aurelio y Cómodo, el senador que pronuncia el discurso delante de los emperadores recuerda al principio, cito, aquella horrible peste que ninguna medicina podía salvar. Y aquí estamos ante un texto también que es una inscripción grabada para leer. Tam ilam pesten multa nulla medicina sanari posse. La arqueología ha contribuido también a nuestro conocimiento de estas epidemias. Y no puedo extenderme mucho porque ya me he extendido bastante. Quizá el más espectacular descubrimiento es el de los arqueólogos griegos con motivo de los trabajos realizados para construir el metro de Atenas. En la zona del Cerámico, conocido cementerio o necrópolis de la Atenas clásica, en las excavaciones de la estación llamada Kerameikos, a unos 4 metros y 30 centímetros de profundidad, se encontraron 3 fosas comunes con cientos de esqueletos mezclados y sin orden que denotan un enterramiento precipitado y que por el material encontrado y la estratigrafía se puede fechar en los años que corresponden a la peste descrita por Tucídides, es decir, los años 430 a.C. Es de notar que el enterramiento se hizo en el lugar habitual de las tumbas de los atenienses, fuera del perímetro de la ciudad.
Podríamos profundizar mucho más sobre estos temas, pero creo que podemos poner el punto final aquí. No voy a sacar conclusiones ni hacer paralelismos entre los acontecimientos actuales y lo que hemos dicho. Cada uno de ustedes lo puede hacer. Sí quiero subrayar la importancia de los historiadores antiguos y de la historia antigua en general como fuente de conocimiento de nuestra historia común. La historia, como decía el propio Tucídides, es un ectema eis ahi, es decir, una adquisición para siempre. Y en cualquier caso, cuídense. Muchas gracias.